he tenido momentos muy difíciles donde he tenido que abrazarme y decir, vamos para adelante. Parte de la historia de los primeros años es que me tocó volverme un robot. Ok. Yo trabajaba demasiado, o sea, me reventaba mal. Y eso tuvo unas implicaciones personales muy fuertes. Entonces no sentía, se moría alguien y yo decía, bueno, todos nos morimos y seguía adelante, ¿sabes? Como que me volví un robot. Entonces, si usted ya tiene el no, ¿por qué no va por el sí? Este capítulo de Inquebrantable, como siempre, se los traemos desde las oficinas de Zulu, la mejor plataforma para que ustedes y sus empresas hagan todos sus pagos internacionales. En la descripción les dejamos todos los links a sus redes sociales para que hagan los chismosen. Y nada, gracias por escucharnos. Los dejamos con este capítulo de Inquebrantable. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inquebrantable. Qué chévere que ya tenemos intro como pregrabado, entonces ya no me toca decir todas las cosas de la intro, siempre se me olvidan un montón. Hoy tenemos un personaje, hace 5 segundos me sugirieron multifacético o versátil. Entonces vamos a decir que es un personaje bastante versátil, socio y fundador de Bejarano y Calderón, además presidente de la junta directiva de la ANDI, Del futuro. de la ANDI del futuro, Sí. y además también miembro de Invictum Capital, ¿sí? Managing Partner. Managing Partner de Invictum Capital. Mejor dicho, un montón de cosas, pero bueno, vale la pena contarles que hoy con nosotros está Andrés Bejarano, quien es todas esas cosas que ya les comenté. Y no, Andrés, Muchas o Bejas, gracias. como le dicen, un gusto tenerte acá y gracias Muchas por gracias. estar en la silla inquebrantable. Muchas gracias, muchas gracias. Entiendo que esto va a ser un espacio más personal, entonces gracias por la introducción profesional, pero como lo quiera llevar, entonces abierto completamente. Fíjate que, bueno, esta tarde, si voy a poner la queja, porque te nos demoraste un poco en entregarnos el due diligence de las 3 preguntas que hacemos nosotros. Eh, bueno, Mariclau por ahí, Mariclau, mi hermana, quien estaba haciendo el contacto con Beja, me estaba mandando con un montón de notas que estaba hablando con ella por teléfono y hubo un punto que me llamó mucho la atención. A mí siempre me gusta entender de dónde vienen las personas que se sientan acá, pues porque nuestras raíces dicen mucho de por qué hoy estamos sentados acá y cómo nosotros reaccionamos a todos esos puntos de quiebre, huecos y demás. Y tú hablaste sobre la muerte de tu abuelo y de cómo en tu casa la manera en que manejaron la muerte de tu abuelo, que entiendo fue una muerte eh, Violento. violenta, correcto, eso te marcó un montón. Cuéntanos un poquito de dónde viene Beja y cuál es ese episodio de la muerte violenta de tu abuelo. Pues sí, definitivamente muy importante y marcó pues la historia de la familia y del país, de alguna forma. Pero personalmente, pues yo no lo conocí, sino a través de las historias y las referencias que he tenido. A mi abuelo lo matan en la toma al Palacio de Justicia. Mi abuelo era magistrado de la Corte Suprema, de la Sala Penal. Entonces, de alguna forma, eh, digamos que eso se desarrolla incluso hasta porque estudié Derecho y porque hago cosas hacia lo público, pero desde el sector privado. Entonces, digamos que marcó un montón porque ha sido un punto de referencia, como varios otros, pero digamos que ese que me lo preguntas tiene esa connotación que mezcla todos los ámbitos en los que me desenvuelvo. Y digamos que nos marcó un montón, no solo por la muerte violenta y el contexto histórico del país, sino también porque el contexto previo a la muerte de mi abuelo, al asesinato de mi abuelo, es pues una familia llena de amenazas, porque si bien la toma al palacio se supone viene financiada y planificada por los extraditables, él estaba en la sala penal donde se iba a tomar la decisión de la extradición o no de ellos. Entonces, si se tomaron el palacio para quemar los archivos o para forzar algún tipo de decisión en un sentido hacia la extradición, eh, vivió lleno de amenazas en una época donde no había escoltas como hoy los hay, donde no había agencia de inteligencia como hoy la hay. Que by the way, mi otro abuelo funda el G2, que es la primera agencia de inteligencia del Estado hace muchos años. Entonces no había, digamos, que el mismo contexto que hoy existe cuando alguien tiene alguna amenaza. Era muy vulnerable y muy, muy importante también
en términos de decidir qué iba a pasar con este país, era la violencia más dura. Entonces, pues él nunca cedió, nunca torció el brazo y él y los otros magistrados, sin duda, fueron la razón por la que se tomaron el palacio, si ese era el motivo por lo que se lo tomaron, porque pudieron haber cedido en las pretensiones y ya estaba. Y seguían adelante y o no extraditaban o extraditaban con condiciones y pues ahí quedaban. Entonces eso a mí y a la familia, seguramente a todos, nos marcó en el sentido de eh, el servicio hacia lo público y la razón de ser de por qué lo público pues es más importante a veces que la vida misma de uno, cuando uno pues tiene una vocación de esa magnitud. Mi abuelo venía de una familia de empresarios, él se rebeló frente a la familia eh, para estudiar derecho y para dedicarse a la rama judicial. Em, entonces, digamos que todo esto, pues obviamente va coloreando un poco como esa imagen de mi abuelo en el desarrollo que yo he tenido personalmente. Entonces, a la hora de evaluar siempre mis acciones desde mi rol como abogado o desde mi intención de aportarle a lo público o desde mis opiniones personales frente a cómo debe un eh, actor político o funcionario público tomar una decisión u otra o respetar los principios en los que se funda la Constitución o un actor privado, un empresario que tome la decisión de hacer una corruptela o no, o de abusar de otros. Siempre está la pregunta interna de, ¿esto es suficiente como para o enlodar la memoria de mi abuelo o quebrar esos principios en los que la familia siempre ha actuado? Y lo que le comenté a Clau, que no he llegado ahí, es el ejemplo de paz y de construcción desde donde pues realmente veo mi futuro, porque yo me he preguntado un montón, a ver, creo que mi tío Camilo tenía como 20 y algo años cuando le matan al papá, y el ímpetu que uno tiene en los 20 fue pucha, salir y desbaratar el planeta es todo. Y el hecho de que él, por ejemplo, a mí me haya dado el ejemplo de decidir dedicarse a construir país y hacerlo desde el lado bueno y a tampoco quebrarse y tampoco entregar su honor y su dignidad por intereses particulares, pues también me marcó. Entonces sí, si yo no hubiera a ver, si yo no hubiese sido criado en esta familia, pues que los principios han sido la regla, seguramente hubiera sido un delincuente, también por mi personalidad de, juepucha, lanzarme a todo sin miedo, porque así ha sido y ahora te vas a dar cuenta, yo me enfrentaba a todo sin tanto susto. O bruto o decidido, o las dos, no Pero sé para cómo adelante fue, pero para siempre. adelante. Entonces sí, no sé si tal vez ha sido todo eso, pues claro, uno va haciendo una mezcla de todos los elementos que van presentes en la historia de uno y pues cuando uno tiene de alguna forma ya un nombre y es abogado y alguna reputación de algún lado, no falta siempre que llegue la gente que le pide a uno que haga o que los cubra o que preste el nombre de uno para hacer cosas que no están bien. Y pues sin duda, siempre la historia que te acabo de contar de mi abuelo ha estado presente en esos momentos de, ya podría ser millonario, pero no. Vamos a aguantar y vamos a trabajar como todos y como se debe y es mejor decir no en un buen momento y no después arrepentirse y tener que decir no a la vida positiva el resto de tu vida. Ves, a ver, esos son, bueno, digamos que ese evento obviamente, no sé si canónico, pero digamos que ese evento tan impactante en la vida de tu familia y la personalidad de tu abuelo, porque creo que no solamente como el contexto y el hecho, sino también la personalidad o el gran personaje que era tu abuelo en ese sentido, a ustedes los va marcando. Pero veo que también detrás de eso me comentaste un Beham bruto pero decidido, me gustó, o las dos, eh, me gustó ese contexto. ¿Cómo entonces vas desarrollando tu personalidad bajo ese contexto y bajo esa naturaleza, ¿no? que te caracteriza? Es decir,
cómo tú te ibas dando cuenta de niño, de joven, de adolescente, que, bueno, que eso era lo que tú querías para tu vida de construir país, de hacer las cosas bien por el camino correcto, que sin dar el brazo a torcer y, y demás. Lo voy a mezclar con la personalidad emprendedora, Ok, porque yo creo me gusta. que tienen que ver ambas justamente en ese contexto, en ese marco que me pones. Que también, perdón, era como parte de lo de tu abuelo, porque si tu abuelo venía de una de familia emprendedora y él es el que se revela para ser abogado y trabajar en la rama judicial, también, pues él tenía esa mezcla, ¿no? De ambas cosas, entendería. Sí, y mi abuela, no, si le cuento, todos han sido rebeldes de alguna forma, o sea, lo que hay para contar son historias. Pero para no extenderme mucho, yo creo que lo más importante es como entender un poco ese Andrés también emprendedor que está detrás de, que al final hace match con la vocación por lo público, que además si me pregunta, porque es que mucha gente me ha dicho últimamente, láncese que usted debería ser político, y yo, no, no, no quiero ejercer oficina pública, quiero ser candidato a nada. Yo desde lo privado puedo seguir aportando a lo público como lo he venido haciendo todos estos años. Yo creo que me di cuenta muy rápido de eso. Entonces, bueno, yo fui en el colegio siempre el que vendía todo. O sea, yo vendí gomitas, minicicuís, peinados locos con crema de afeitar a los niños chiquitos, sushi, empanadas. Hicimos una excursión al Casanare 7 días a caballo. Yo me fui y le vendía todo el curso, los chaps, la cantimplora, el sombrero, el poncho. Tú decías, este maestro se les va a olvidar todo, mejor dicho. No, pero más allá de eso era como mostrar un poco como siempre tenía como el ímpetu de hacer cosas y entonces era el que ayudaba a vender las cosas se me olvida el nombre, el Aguilucho, que era la revista del colegio y también de la emisora que sacaban pues unos cassettes, jueputa, cassettes, cassettes. Entonces, yo vendía eso, yo vendía todo. En el colegio unas cosas y en el conjunto del edificio tenía empresa de lavado de carros en vacaciones, vendía cosas en madera hechas por mí, vendía postres, mejor dicho, siempre vendí de todo. Y al final del día, ¿por qué cuento eso? Porque cuando decidí emprender montando Bejarano y Calderón, todo el mundo, hasta mis papás en algún momento me hicieron entender como, ok, estudiaste 5 años, pero aprende un rato con la plata de otros. O sea, perdón, tú montaste Bejarano y Calderón apenas te graduaste, ¿te entiendo? 25 años, recién graduado. Yo no he trabajado para nadie, Nunca en tu vida has firmado un contrato laboral que te diga, yo tengo nunca, este jefe, nunca. porque esa... O sea, más allá de que entiendo que eres, de que tienes una personalidad emprendedora y bueno, Y es por eso, porque no obedece a nada asociado a el ego de no quiero jefes. No, le he aprendido un montón a mucha gente que sabe más que yo. Le he aprendido a mucha otra gente sin que haya por intermedio una relación laboral. Pero entonces mucha gente me decía como, oiga, está loco, solamente contratan como abogado a alguien con canas o que haya salido de un gran nombre de firma, em, etc. Y yo dije, pues no, ya tengo los clientes, pues yo decía, ¿de dónde eh, salían los clientes? inicialmente la misma Andy del futuro, porque es que yo entré a la Andy del futuro de 19 años. Ok. La Andy, para contexto, la Andy del futuro es hoy en día el gremio más importante de emprendimiento del país. Somos 420 empresas que no existían hace 10 años, generamos más de 11.000 empleos directos, facturamos más de 2 billones de pesos, somos el 0,20 del PIB nacional. Eso te dice un montón del impacto que genera una organización que le apuesta al futuro, por eso se llama Andy el futuro, que está en el contexto de las empresas más grandes del país, que son 1.200, que suman el 55% del PIB nacional privado. ¿Ah? Entonces tú, cuando ves, digamos que ese contexto, tú dices, hay una relevancia. Lo que pasa es que la Andy del futuro cuando empezó no era un gremio, era un programa dentro del gremio que es la Andy. Y a mí me nombran líder a los 19 años y desde ahí empieza, digamos que a cambiar hacia volverse un gremio de emprendimiento.
Entonces, pues he tenido épocas más activas que otras en ese gremio y ahorita pues estoy en la junta y estoy como presidente de la junta. Y también pues eso ya después de 14 años me da un asiento en la junta de dirección general de la ANDI, que es también temporal, pero pues muy importante y ha sido una de las experiencias más fabulosas que he tenido en mi vida. Em, pero entonces, para volver al tema de bruto pero decidido, pues yo confiaba mucho en mi capacidad de resolver. Yo decía, a mí el cliente que me pida una vaina, yo de frente le voy a decir, no tengo experiencia, no lo he hecho antes, estudié, tengo la forma de preguntarle a amigos, tengo gente a que le puedo pedir guía y pues le voy a poner todas las horas que haya que ponerle a eso para poder entregar un buen producto, un buen servicio. Em, pues, y eso fue un proceso. Obviamente me tocó regalarme al inicio. Regalarme es que mi Antes, primer contrato fueron 8 contratos por 800.000 pesos. O sea, me, me, me regalaba, pues para tener algo de portafolio que mostrar. Hoy en día no puedo decir cuánto vale mi hora, pero pues, sí, o sea, no wow. tiene sentido ese producto por esa plata. Antes de que entremos como esos primeros pasos, porque yo creo que esa parte la vamos a sacar un montón de jugo, ¿hubo algún momento antes de que tú te graduaras o cuando ya te hayas graduado, como un punto de inflexión que tú dijiste, ¿saben qué? Yo no quiero trabajar para ninguna firma de todas esas famosas que hay acá en Bogotá, que además me parece un poco extraño porque todos los abogados de la Javeriana y de los Andes y demás se mueren por trabajar en Villar de Urrutia y todas esas firmas, es como lo que le apuntan. Tú dijiste, no, yo quiero montar lo mío de una vez. ¿Hay algún punto de inflexión en que tú digas como que este fue el día que yo dije, ¿saben qué? No voy a trabajar para nadie, yo voy a montar lo mío? ¿O fue algo? Le voy a recoger todo lo que acaba de mencionar. Eh, Primero, yo no quería montar una firma de abogados. Yo duré 7 meses desde que me gradué buscando qué negocio montar. Y tuve 7 iniciativas, cada una de ellas con un socio distinto. Ninguna funcionó. ¿Por qué? Tal vez no le puedo echar la culpa a ellos. Yo estaba viendo a ver cómo cuál cuajaba más rápido y la que cuajara más rápido, pues le iba metiendo más energía. ¿De qué, Entonces yo de qué cogí y índole, empecé a de qué índole todo eran las menos ideas? abogado. Había un peer-to-peer lending, había, mejor dicho, había cadena de franquicias, había, mejor dicho, había un montón de vainas. ¿Y qué terminó pasando? Mis socios terminaron encontrando trabajo. O sea, ellos me decían, sí, estoy emprendiendo, pero al final están buscando trabajo. Y entonces, pues no monté nada con ellos. Y llegué justo a la asamblea en agosto del 2017 de la ANDI, que es en Cartagena, y yo montado en el avión y yo decía, puta, estos manes toda la vida me han dicho, no, cuando Bejarano se gradúe la va a romper, y yo en el avión sin empresa. Y cuando te digo todos estos manes, todos eran ya emprendedores, porque yo era el pollo detrás de ellos, yo siempre he sido el más joven en todo lo que he hecho, ya hoy no. Em, y entonces en el avión dije, ya, listo, estudié 5 años, todos estos manes necesitan abogados, siempre me hacen preguntas a mí, los ayuda un montón. Tuve algo de experiencia porque antes de eso monté una inmobiliaria que terminó siendo una empresa de corretaje de negocios y eso me dio, digamos que el got para decir, nada, listo, les voy a ofrecer esto y en esa misma asamblea salí con los primeros 2 clientes O sea, y por error en LinkedIn publiqué que había montado Bejarano y Calderón. Y yo dije, uno cuando publica algo le dice, quiere que todo el mundo se entere, no sé cómo dice, pues quiere que salga en el feed o simplemente quiere hacer la modificación de su hoja de vida. Y yo de afanado, pim, y se publicó y yo, mierda, ya, para adelante. O sea, ya me tocó o sea, tú dedicarme en a el esto. avión literalmente montaste casi que la empresa y dijiste, bueno, yo voy a hacer esto y tengo que bajarme esto y a convencer a ellos de que esto Más, es lo que voy a hacer. más que monté la empresa, pues tomé la decisión de voy a tratar. Y en el avión dije, así yo me gane menos del mínimo los primeros 2 años, estoy dispuesto. Listo, para adelante. Wow, qué gran anécdota. Sí, pues no sé si. Decidido, que es lo Pues la importante. parte bruta era, a ver, la responsabilidad de ser abogado es inmensa.
y usted tiene en sus manos muchas cosas frente a sus clientes y sus intereses económicos. Mi salvavidas era que yo les decía que no tenía experiencia y ya ellos corrían el riesgo. Entonces, pues bruto, ¿Qué pero tanto, eso lo sabes hoy, a tus tres. 33 años? ¿Qué tanto lo sabía el Andrés Bejarano de los 25 años? Como eso que tú me hablas de la responsabilidad o había como cierto grado de inocencia en ti que te decía, "Nah, yo No, averiguo". definitivamente siempre he tenido influencia. O sea, mi papá también es abogado, Ok. se dedica a algo muy distinto a lo que yo hago y pues él, digamos que no se meten mucho en mis temas. Tampoco hay muchos abogados en Colombia que hayan empezado en el mundo de las startups que supieran de esto. Em, entonces, pues por ahí digamos que empecé solo, pero siempre con el entendimiento de que era ser abogado. Y pues tengo influencia de muchos abogados en la vida, entonces sí, sí, el entendimiento de la responsabilidad siempre fue Ok. muy claro y la decisión sobre todo fue basada en, es lo que más sé en este momento. Si se fija, los otros emprendimientos eran ideas buenas, pero de lo que más sabía era ser abogado, porque había estudiado 5 años al fin y al cabo. Claro, claro. Ujú. Entonces sí, Esos primeros años, entonces, porque una cosa, todo el mundo arranca con impulso, ¿no? l- Todo el mundo compra el dominio y el PowerPoint se ve bonito y todo el mundo contrató una agencia y le pagaste 2, 3 millones de pesos para que te hicieran una marca, todo el mundo empieza por ahí, pero luego el impulso inicial se acaba, ¿no? Y hay veces que empieza, el barro se empieza a poner un poquito más denso. ¿Cómo es esa primera etapa de Bejarano y Calderón, si se quiere, en donde, bueno, como tú nos mencionabas, básicamente te estabas regalando por... me estaba regalando, pero al mismo tiempo tuve la sorpresa de encontrar mucha gente que confiara en mí. No sé por qué supe venderme y el primer año me ganaba más que una persona que estuviera en una gran firma con maestría. Y de hecho este reloj, weón, yo no me lo quito, sino hasta otra meta que tengo planteada, porque cuando ya se terminó el primer año yo dije, yo no me esperaba esto, eh, ¿qué hago con la plata? Tampoco había pensado, eh, porque estaba muy metido en el trabajo, ya le voy a hablar de eso, o sea, parte de la historia de los primeros años es que me tocó volverme un robot. Ok. Yo trabajaba demasiado, o sea, me reventaba mal. Y eso tuvo unas implicaciones personales muy fuertes, más allá de lo que todo el mundo se queja de los horarios. Para mí eso era lo de menos, porque me gustaba lo que estaba haciendo, porque le veía utilidad. El horario para mí era, no estaba en la ecuación, ¿sí? No está hoy en lo que trabajo que me gusta, ¿listo? Cuando es algo que no me gusta, sí está. Ok. Em, entonces me compré este reloj como un recordatorio de, juepucha, no, si crean usted que sí, hay resultados que se pueden lograr si usted le mete el espíritu y el corazón y todas las horas de trabajo que requiera. Mientras que usted domina y ya empieza a automatizar, empieza a establecer, digamos, que un pensamiento más rápido en algunas cosas. ¿Usted ha leído el libro de Piensa rápido, piensa despacio? No. Bueno, eso es de Piketty, el Nobel de Economía. Y precisamente una de las tesis es, hay decisiones, hay cosas que usted hace ya hoy muy automáticas que requieren un proceso cognitivo o de trabajo físico que suenan complejas, pero que usted empieza a dominar en el tiempo y ya se convierten en cosas que usted piensa rápido o que ni piensa, digamos que de alguna forma. Entonces, mientras que eso llegaba, me tocó reventarme y los tiempos no rindían y era clavado. Pero bueno, entonces digamos que para volver a qué implico en lo personal, tocó volverme un robot, yo súper ejecutivo, mis conversaciones en el ámbito personal, y a veces hoy hay rezagos de eso, em, son ejecutivas y se me olvida saludar a la gente. O a veces preguntarle cómo está. Como que de alguna forma siento que ya están conectados, que saben que yo estoy ahí personalmente. Entonces como que asumo y escribo ejecutivamente. No, imagínate cómo es eso en el ámbito de las relaciones, todo un reto. Viernes 6 de la tarde, no planifiqué qué hacer y no le escribí a mis amigos. Y entonces yo duré un montón de tiempo sin escribirle a nadie que no me significara algo relacionado a trabajo. Entonces no sentía, se moría alguien y yo decía, ah, bueno, todos nos morimos y seguía adelante, ¿sabes? Como que me volví un robot. Em,
Y eso fue, digamos que un momento bien difícil, de hecho. Entonces, ¿Eso fue el cuánto tiempo de haber comenzado? no, no, desde el año uno. Ok. O sea, ¿Cuánto tiempo duró ese a ver, Bejarano Robot, si se quiere? mm, 3 años. Tres Un años, montón. sí. Y pues ya toqué puerta y dije, necesito una psicóloga. Llegué a la psicóloga y de hecho Oh, desde ese momento me hizo dar cuenta que yo no estaba sintiendo ni me estaba permitiendo sentir. Eso es enamorarse de una mujer, imposible. O sea, eso en ese no, momento no tenía no pareja. conectaba, no conectaba. De hecho, me costó mucho trabajo como engancharme sentimentalmente con alguien después de mucho tiempo. Em, Hasta las conversaciones los fines de semana para mí eran hablar de mi trabajo. Se convirtió en algo harto para mis amigos, estoy seguro, y hoy en día hasta tengo amigos que se ríen de historias que yo cuento porque ellos estaban en otro plan de la vida y yo llegaba diciendo que iba a cambiar la economía del país y hoy en día me la montan. Y hoy en día siguen hasta burlándose del tema, hasta comentarios de, es que es cierto que este es emprendedor. Como Em, ese bullying que no es bullying, pero sí es bullying. Pues yo, Sí, digamos que al final en vamos a el agregar mismo ahí, sí, robot ya me vale huevo, pero claro. pues si yo me pongo a evaluarlo desde lo ideal, paso no están los amigos. O sea, los amigos cuando uno está emprendiendo tienen que estar ahí es para darle gasolina, para motivarlo, para creerle así se equivoque. ¿Sí? Así esté soñando más de la cuenta, dígale, oiga, no se le olvide dentro del sueño tocar madera y tocar base, pero siga soñando, porque a mí toda la vida se me han reído un grupo específico, toda la vida. Y pues yo, marica, le sigo contestando el teléfono porque los quiero mucho. Pero, pero sí, no fue, digamos que, no colaboró a ese volverme robot. Ok. Si usted tiene gente que no lo está espaldareando permanentemente cuando usted está emprendiendo, pues la única solución es chao sentimientos. O sea, era como una Uf, bola de nieve. Entre más robot, más te mamaban gallo, más te molestaban, o te hacían comentarios de pronto que no eran, que no te sí. hacían sentir bien. Entonces tú más robot te volvías y más. Más trate de justificar su valor a través de su trabajo, que era lo que usted estaba pegado en ese momento. Entonces las conversaciones personales eran trabajo. Puta. Entonces luego de esa señora a la que visité, que le agradezco un mundo que me hizo caer en cuenta de esto, hasta me recetó volverme amigo de alguien que no fuera tan estructurado. Eh, y lo hice. Y ahí ya empezó a cambiar y entonces ya me fui para el otro lado. y, Ahí vas y de tenis al trabajo, media corta, bien, no, todavía no. Chiste interno, para lo que me Sí, están sí, viendo, ya. chiste interno, pero lo entenderán. Sí, 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 sí. A ver, sí, empecé a soltar un montón, terminé incluso en un momento diciendo, bueno, ya suficiente como abogado, estoy desaprovechándome y dije, me voy a ir a hacer un MBA, habiendo hecho cosas ya importantes, ¿no? Ese es el año que decidí irme al MBA, pues acababa de estructurar el Fondo de Reactivación Económica de Providencia después de que lo destruye el huracán, era asesor directo de pues, el DAPRE, que es el Departamento Administrativo de la Presidencia, en temas de desarrollo empresarial, que ahora que me dijiste que era versátil o que tenía muchas facetas, sí, pero siempre me ha acompañado el tema de desarrollo empresarial. Okay. Entonces, el desarrollo empresarial, bien sea como abogado, desarrollo empresarial, bien sea como inversionista, desarrollo empresarial, bien sea como actividad o líder gremial, eh, ese es, digamos, que el centro de la discusión. Eh, pues había facturado un montón de plata, el MBA, gracias a Dios, pues no me tocó endeudarme, y eso fue un orgullo, el hijo de puta, porque cuando le dije a mi papá, voy a aplicar al MBA, vale tanta plata, y yo esperando que él me dijera, bueno, yo te ayudo con tanto, mi papá me dijo, no, tú vas a resolver. Yo, puta, ya confirmé que sí voy a ir. O sea, me toca conseguir un crédito o conseguir la plata. Y el crédito a un emprendedor, ¿cómo? Sin un salario, sin un contrato laboral, sin de dónde, hijo de putas, iba a sacar un crédito. Entonces, todo lo contrario, yo permanentemente en el día, ahí tenía novia.
estaba pensando justo en cómo sacar la plata. Y ella se aguantó, yo trabajando a tres manos en mil vainas, asesoré, mejor dicho, el año de más trabajo de mi vida fue el año 2021, tanto que pagué el MBA por adelantado, pues, o sea, tenía la plata lista. Y pues no era un MBA barato. Fue afuera, en una muy buena universidad y costó un billete. Entonces después de eso, hablándote de lo del robot, llegué al MBA y adivina qué, no podía hablar de temas de trabajo. Te acabo de contar que lo que me definió Sí. mucho tiempo en mis conversaciones eran conversaciones de política, conversaciones de trabajo, de empresas, de... No podía, ¿Por qué no podías? porque yo hablaba de trabajo y la gente allá estaba en modo, no trabajo, me estoy desconectando de mi mundo, no me hable de trabajo, qué pesadilla. Sí, vamos, martes vamos por... Es que tengo justo Sí, un sí, amigo que está haciendo el no, no, MBA no, ahorita y solo manda fotos de cerveza lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. que hace parte de la experiencia. Sí, 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 por supuesto. El que piense hacer una maestría de lo que ya estudió en algún momento y se piense que no necesita el networking, que no necesita desarrollarse personalmente en ese ámbito y generar vínculos, está perdiendo la plata. O sea, hoy ya hay maestrías online Sí, que no te valen, claro. ¿no? Entonces fue un reto importantísimo el MBA justo porque me tocó volver a redefinirme como quién es Andrés, de qué habla Andrés. Eh, Además estudiando un MBA, yo era abogado. Hubo muchas cosas en el MBA que de alguna forma ya sabía por la práctica de emprender y manejar empresa y, ¿no? A las que les fui poniendo nombre técnico, que yo decía, esta se llama así. ¿Sí me entiendes? Que de alguna forma yo había logrado resolver con Excel o preguntando o ingeniándome y terminé poniendo nombre técnico. Entonces digamos que el MBA fue muy retador, tuve problemas de salud, terminé con la pelada. No, o sea, No, no hay eh, implosión que no incluya una tusa en la mitad porque es que ese es sí, catalizador máximo sí, 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 sí. de todos los males. Sí, sí. Entonces, bueno, digamos, las implicaciones de la época de robots te están llevando a mostrarte cómo me tocó redefinirme en el MBA. Lo más chistoso de todo es que cuando volví al MBA volví a montar la firma. Yo me fui a hacer el MBA pensando en montar un fondo Ok. más grande que Invictum, que al final pues es un ejercicio pues no tan grande. Y, y cuando volví ya no estaba animado con el tema. Las condiciones macroeconómicas, geopolíticas no daban. Acaba de empezar la Sí. guerra Rusia-Ucrania, mega inflación, aquí acaba de ser elegido Petro. Para levantar un fondo grande tú necesitas backers locales. Los locales no querían invertir Colombia. en venture capital, el mayor riesgo en Colombia. Entonces, no era el momento. Volviendo antes de tu vuelta a Colombia, de la redundancia, ¿cómo entonces fue esa redefinición? Es decir, pasamos de básicamente del Andrés emprendedor desde muy pequeño, que luego a sus 16, a sus 19 años, perdón, ya estaba involucrado en la Andy del futuro, que estudió a los 25 años, ya era emprendedor, nunca trabajó para nadie, y tú internamente, o digamos que te mirabas al espejo y tú decías, este es Andrés, el de la firma, el que sabe trabajar, el que aprende todo, el que siempre resuelve. Y es a ese espacio que es como, bueno, si no soy este, ¿quién soy? ¿Encontraste la respuesta a esa Sí, pregunta? 100%, pero le voy a agregar una capa de dificultad más a encontrar eso. Y es que mi tema era el emprendimiento. O sea, dentro de las cosas que he hecho, por ejemplo, fue proponer y liderar todo el proceso de redacción de la ley de apoyo a emprendimiento que hoy existe en Colombia, que hoy es ley de la República, que la redacté en una gran proporción yo, que luego se pasa a gobierno y hay más manos y se trabaja, digamos que con el Congreso y pues obviamente termina no siendo lo que yo redacté, pero entonces como mi tema era el emprendimiento y yo estaba haciendo un MBA y una universidad driven hacia el emprendimiento, eh, hasta en clases y en temas de emprendimiento yo ya estaba condicionado, no puedo hablar de mi trabajo, cae mal. ¿Quieres hacer amigos? No te ensalces más.
no, no hables de temas de trabajo. Entonces fue muy difícil. Me pegué a gente que identifiqué que tenía mis mismos principios y de ahí saqué muy buenos amigos de la vida, em, a quienes me les abrí perfectamente, o sea, Que la abriste a nivel emocional. personal, Ok. total. Tanto que incluso, no voy a decir nombres nunca. Hay uno en particular que todo el mundo diría, pucha, yo quiero ser amigo de ese personaje por la plata que tiene. Tenemos un acuerdo, no vamos a hacer negocios. Ese man y yo somos llaves, punto. Y cualquiera lo quisiera para hacer todos los negocios de la vida. Eh, y justo ese redefinir tampoco fue perder mi esencia, fue encontrar lo que te decía antes de empezar a grabar. Yo creo que uno sí tiene eh, un ser dependiendo de el ámbito en el que se encuentra en ese momento. Y no es ser distinto, o sea, no ser uno mismo, no. Es, te estás mostrando de la forma en la que en ese espacio, en ese contexto, te requiere mostrarte. O reaccionar, si no es mostrarse, o actuar. Entonces empecé a entender eso y dije, bueno, listo, perfecto, estoy en otro momento de la vida donde aquí no importa el pasado, aquí solamente importa pasar bien, aprender y generar buenos vínculos. Entonces sí, me pegué personas que me parecían buenas personas y, y salí mucho de fiesta y viajé y me gasté mi plata una tras otra. O sea, Como debe ser, pasó la experiencia. sí, hay gente que dice, no, pero yo tengo que llegar a mi casa con algo. Te voy a decir con cuánta plata llegué. 1.000 euros. Después de volver de todo ese viaje, volví con 1.000 euros. A Em, comenzar de nuevo, entre comillas, pues. sí, 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 sí. Volví a la casa de mis papás. Obviamente uno tiene, digamos que de alguna forma, gracias a Dios, Claro. la seguridad de unos padres que pues me apoyan y ya me han apoyado siempre. Y mira la respuesta de mi papá, tú vas a resolver. Entonces me recibieron en la casa y volví a empezar de ceros y por eso monté la firma porque es lo primero que podía poner a facturar rápido mientras que decidía qué más iba a montar. Entonces, para ya cerrar un poco el tema de la maestría y ese renacer, si se quiere, o esa redefinición de Ujú. Andrés, si hoy le preguntara a tus amigos del MBA que no conocieron, entiendo, al Andrés emprendedor, abogado, y tu faceta del trabajo, que era, entiendo, tu única faceta, ¿cómo esos amigos del MBA hoy me describirían a Andrés? Estoy seguro que todos dirían es un personaje, porque de alguna forma soy muy distinto a pues lo común. Eh, Salgo con comentarios que la gente no está pensando o que prefiere no decir. Lo que Eh, llaman imprudencia. sí y no, sí y no, sí, algunas veces sí lo es. Ok. Pensando en que tal vez yo tengo filtros de sensibilidad distinto que la otra gente, Ok. producto de esa época. A mí me decían algo o me alzaban la voz o pasaba para un lado. Entonces, pues para mí, cuando yo me autorregulo de cierta forma en una conversación, yo esos filtros de sensibilidad los tengo muy lejos. Y muchas veces, pues eso ha sido también parte del proceso de crecimiento. Me ha tocado decir, no puedo responderle como si fuera yo el que estuviese escuchando. Porque pues hay gente más sensible, hay gente que no tiene pues la misma experiencia que yo he tenido en la vida, tal vez lo entienden distinto. Entonces sí, por eso sí ha sido imprudencia muchas veces y a veces querida la imprudencia. O sea, he dicho, yo tengo que decir esto y no me importa qué digan. Y bruto pero decidido. Entonces dirían personaje. eh, en el MBA yo preguntaba un montón. Yo preguntaba un montón. Era abogado. Yo no había estudiado administración y la mayoría de gente es ingeniera, administradora. eh, y además tengo una mente creativa y entonces además trataba de, a ver,
Allí en el MBA había gente que había durado 5 años haciendo mercadeo en una misma empresa. Ahí había gente que, muy valioso. Había gente que llevaba 6 años trabajando en el mismo puesto, o 2 años en 2 puestos, no sé. Yo tenía un espectro de experiencias de distintos clientes de distintas industrias, de distintos modelos de negocio, de distintos tamaños. Yo empecé muy startup, pero yo ya terminé asesorando pues gente ya mucho más grande. Hasta no startup, modelo VC, no, también empresas tradicionales, retail, etc. Entonces mi experiencia era muy amplia, y no solamente por el hecho de los clientes y sus industrias, también porque yo pagaba los impuestos, yo revisaba la contabilidad de mi empresa, yo vendía, yo tenía que hacer people management, y no solamente los colaboradores, sino también los clientes, las contrapartes. Eh, yo había estado involucrado en política pública, desde ASEC, que fue otra organización en la que fui director de política pública y crecimiento empresarial, que era la Asociación de Emprendedores de Colombia. eh, co-creamos la Comisión de Emprendimiento en el Congreso. Eh, o sea, yo tenía un bagaje de experiencias que me llevaban a que en esas clases se me ocurriera todo. Entonces yo preguntaba mucho. Entonces otra cosa que pueden decir los de la clase era, no, este hijo de puta, no. Cansón. Marico, otra vez otra pregunta de Bejarano. Bueno, Y no está se bien. quiere ir a la casa. Y... Sí, porque también hay gente que va a estudiar por las razones que de pronto no son, o las de ellos. Y pues ya no era como el colegio, me tengo que ir ya, y la maleta, y cierre, y empiece a cerrar la maleta. ¿Te acuerdas, Clau, que en la universidad había quienes empezaban a cerrar la cremallera para que el profesor entendiera que ya se había acabado la clase? Eh, igual. Entonces también podrían decir pues calificativos negativos respecto al tema de ser el preguntón, que al final del día varios con quienes supe había habido molestias por el tema, me dijeron, gracias a sus preguntas entendí este tema. Pues la gente a veces no es capaz de hacer preguntas. Les da pena. Sí, porque también dicen, yo de aquí salgo al mundo laboral y yo de aquí salgo a relacionarme con ellos y no quiero que vean que no entendí o que no soy bueno o que... Y nuevamente eh, yo preguntaba. De hecho, hasta se ríen de como yo levantaba la mano. Hay tema. Un personaje, mejor dicho. Sí, sí, sí. Esos dos calificativos podrían decir mis amigos de la universidad. Espero que otros personales positivos, pero digamos que para resaltar esos dos. Andrés, vuelves a Colombia después como de esa redefinición de tu carácter, de quién eras y de cómo te identificabas. De hecho, sabes que me acordé un montón ahorita de Víctor, Víctor Delgado, capítulo 13, si no estoy mal, que empezamos el tema de conversación de cómo te presentas. Cómo te presentas es más o menos cómo te defines. Y va un poco relacionado a, a lo que tú me preguntabas antes de cómo te gusta que te digan, porque de cierta manera, pues también puede denotar un apodo, puede denotar una cosa, puede denotar la otra. Y estaba pensando en eso porque decía, claro, Andrés se presenta, su presentación era netamente relacionada al ámbito laboral, era lo que te identificaba. Vuelves entonces a Colombia después de esa redefinición, después de cambiar, si quieres, la manera en que te presentabas tal vez, eh, pero aún así vuelves a montar empresa y básicamente a seguir el camino que ya venías pavimentando, ¿no? Que era el camino del emprendimiento y en el derecho. ¿Cómo ese nuevo, o, o todo esto nuevo que estabas montando, que volviste a relanzar la firma y demás, cómo era diferente gracias a esa experiencia o ese renacer personal, emocional que tú ¿En lo tuviste personal o en lo profesional? en ambas? Mm. Porque me voy a limitar a una. En ambas. Justo por la respuesta. Eh, yo creo que después de hacer un MBA uno llega de alguna forma, o maestría, como lo llamen, no con la satisfacción que todo el mundo dice en LinkedIn. "Ah, me satisface contarles que no. Llega con una certeza real
hice algo que no todo el mundo hace. Entonces, digamos que todo este tiempo que yo te conté de todos esos trabajos y bueno, para contar varios más que no va el punto a seguirme, digamos que ensalzando en lo laboral. em, Muchas veces yo tuve, pues obviamente el síndrome del impostor diciendo, güey, puta, bueno, me toca sentarme con estos manes que son de una firma grande em, o que son los socios de las firmas y eso se fue, digamos que difuminando con el tiempo en la medida que iba probando que yo sí sabía, que yo sí había aprendido, que yo sí podía, que era capaz, que tenía con qué, que era distinto, que a mí no me había condicionado un jefe que me dijera, es que es así. A mí me condicionaba mi creatividad como abogado y lo que decía la ley y lo que yo entendía de los negocios y ese espíritu, digamos que de ser pro negocio, eso era lo que me condicionaba a mí. Entonces yo salía con unas respuestas que los otros abogados no están acostumbrados a oír porque pues su jefe los había condicionado, les había dicho es que es así, porque la firma, cuando usted dice una firma es porque es que ese es el estilo de esa oficina de abogados, impuesta por quienes la fundaron y por el apellido. Entonces, cuando volví, pues yo tenía ya menos síndrome del impostor, porque decía yo, ya no solamente soy abogado, también tengo un MBA, y no por el título, porque mucha gente pues hizo el MBA para poner tengo un MBA. Yo fui porque yo necesitaba aprender más cosas y yo quería aprender más cosas, entonces esa certeza y ese peso pues me permitió entrarle a las conversaciones muy distinto, me permitió cobrar muy distinto, me permitió tal vez hacer consultorías que no fueran netamente jurídicas, me permitió tener satisfacción de que no iba a estar amarrado por ser solo abogado, en el sentido que solamente podía ejercer en Colombia. eh, y me permitió, digamos que tener, sí, pues un bagaje y un vuelo mucho más alto. Y en lo personal, pues llegué mega contento. La fiesta se me quedó. Varios meses después de volver del MBA me tocó pues controlarme porque ya cuando volví yo buscaba plan miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, como lo hacía en el MBA. Hasta le cogí la maña, si estoy muy cansado, eso no es disculpa, siesta de 45 minutos y para afuera. Que terminaba yo un miércoles en Napoleón con el computador en la mano, literalmente. Eh, entonces sí, me tocó como volver a entender un poco como la dinámica de el bienestar personal, volver a tener la rutina laboral, concentrarme mucho más en el trabajo, siempre no queriendo profundizar mucho en la oficina como abogado porque la intención siempre ha estado en montar eso nuevo que se iba a montar. Entonces, pues en esas estamos. Y eso fue lo que cambió después del MBA. Llegué con un par de amigos muy valiosos, llegué sintiéndome más libre, llegué sintiéndome así, como les estoy diciendo. ¿Ese cambio lo notaron también las personas No tengo a ni tu idea. alrededor? ¿No? Que piensen lo que piensen. Yo voy por mi lado, gozándome lo que me puedo gozar y trabajando lo que me puedo gozar. De hecho, yo no volví a preguntar qué piensan. Válido. Si un amigo definitivamente me quiere mucho y me quiere decir algo en lo que la estoy, que me lo diga. Que busque el espacio y que me diga, oiga, revise esto y lo agradecería infinito. Póneme bravo. Porque alguien se está preocupando por mí, sería imbécil. Entonces, Válido. esa es la respuesta. En todo este camino, como, más que como abogado, para mí como emprendedor, realmente, yo soy más de ese ladito, entonces, aunque yo casi fui abogado también, casi estudié derecho también, por cierto. em, Me mencionaste que, bueno, que apareció muchas veces el síndrome del impostor, que se fue difuminando, se fue disipando con el tiempo. ¿Hay algún momento en que estuviste cerca de tirar la toalla o en que realmente un día te sentaste? Yo no sé por qué a mí me gusta tanto como la imagen de la gente sentada en el borde de su cama, así como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿O será que sí iba a ser capaz? ¿Hay algún momento donde estuviste muy cerca como de rendirte? Curiosamente, que además se parece un poco a una de las preguntas que no respondí. eh, Gracias. no.
he tenido momentos muy difíciles donde he tenido que abrazarme y decir, puta, aquí vamos para adelante. O sea, no hay otra. Especialmente después de volver del MBA, donde uno dice, bueno, ya tengo 30. Aquí la conversación ya no es nunca, ya no es nunca, ya no es qué va a pasar en mi vida, sino cuál quiero que sea mi vida. En todos los ámbitos, en el profesional, frente a los problemas, me empecé a involucrar un montón en temas relacionados a pues, la familia, en donde yo decía, pues yo no me muero sin resolver esto. Y me empezó a pasar mucho la pregunta en la cabeza de yo cómo quiero que me recuerden. Y cero heroico de decir, hijo de puta, quiero que el epitafio diga que fui tal cosa. Mm, Y si me preguntas hoy, no podría decirte qué quisiera que dijera ahí. Lo único que sí sé es que a mí sí me gustaría que dijeran que hice cosas y que logré cosas y que pude, gracias a todo lo que afecta a los resultados, Dios, los amigos, los conocidos, lograr lo que me proponía. Y alguna vez me preguntaron en el MBA, que a uno lo hacen cuestionarse un montón de cosas personales, si yo sentía que había tomado una decisión equivocada en la vida. Y yo le respondí a la profesora, todo lo que he decidido lo he querido profundamente. Estudié derecho y a pesar de decir hago otras cosas que no son ser abogado, no me arrepiento en lo más mínimo. Y nada, ni el MBA, ni la empresa que monté, ni los negocios que desarrollé, al contrario, agradezco un montón los negocios que no salieron, eh, o los que no salieron también, o la gente con la que ya no me relaciono, eso todo lo agradezco un montón. Em, entonces, sí, la conversación conmigo mismo después de que volví fue, listo, ¿qué voy a construir? ¿Qué va a quedar? ¿O cómo me quiero ver? ¿O cómo quiero que mis hijos vean a su papá? ¿O cómo quiero que mi pareja me perciba y me vea y me identifique? Yo creo que esa fue la conversación que ocurrió cuando volví al MBA. Y fíjate que nada de esto ha tenido que ver con la plata, que mucha gente cuando se plantea qué quiere en la vida, lo primero que dice es, quiero ser millonario, obviamente. Pero, pero ese no es el objetivo, ese no es, o sea, hace parte, es una condición para llegar a los objetivos que hay que lograr. Entonces esa fue, digamos que el cambio cuando volví. Veo que la conversación interna, valga la redundancia contigo mismo, ya no es eh, nuevamente desde lo profesional, sino desde lo personal. Me causó un poco curiosidad porque además marcaste los 30 y yo este año cumplo 30. Entonces me sonó un poco familiar porque digamos que ya uno en esta etapa está como tomando decisiones, ¿no? Que de una u otra manera van a marcar em, profundamente lo que se viene por lo menos en los próximos años. No voy a decir que lo que uno es porque yo soy de los que, yo soy partidario de que nunca es tarde para volver a empezar a los 40, a los 50, a los 60, a los 30, lo que sea. Pero sí hay muchas preguntas que son introspectivas, es qué quiero ser, pero más desde lo personal que desde lo profesional. Y te hago como esta reflexión porque yo no sé qué tanto tiempo, y te quería preguntar justo qué tanto tiempo entonces hoy tú le dedicas a esos temas que son más personales que, que profesionales, a ese espacio por fuera de la oficina, si se quiere que va. Entiendo que no tienes esa respuesta hoy de qué es lo que quieres ser, pero entiendo que sí le dedicas tiempo como a entender justamente La eso. que no tengo es la del epitafio. Ok, ok. Pero que quisiera, sí, digamos que en varios aspectos de la vida, porque por supuesto ahí hay una respuesta mucho más amplia. Eh, a ver, frente a la pregunta que me haces yo, pues lo primero que asocio es cómo, cómo pensar en el futuro,
de las decisiones que estoy tomando, cómo llegar a entender ese futuro, cómo lo voy a vivir, y sentirme cómodo con eso y desde ahí tomar las decisiones. em, que no sé si es como querías, o me estabas haciendo la pregunta hacia dónde la estabas haciendo. ¿Y qué es eso que tienes en el horizonte hoy? ¿Qué es eso que estás Pero la persiguiendo pregunta que me estás haciendo, ¿hacia dónde la estabas haciendo? hacia cuál es esa respuesta de básicamente quién quieres ser, si ya no es desde lo profesional que era lo que antes era tu vida, Y me parece que también el tema de las relaciones personales, ¿verdad? De por lo supuesto? personal, de Pues cuánto me doy el entendería que tiempo. entra dentro Entonces, de cuando eso. estoy tomando esas decisiones y me pienso en el futuro, cómo voy a vivir mi vida a partir de esa decisión, eh, en ese momento estoy tomando la decisión también cómo se va a relacionar eso con lo personal y cómo se va a relacionar eso con lo profesional. En este momento, por ejemplo, cuando se trata de verme con algún amigo, con alguna amiga, con alguien con que esté saliendo, eh, siempre incluso me trasnocho si es necesario porque tengo mucho trabajo para abrirle el espacio personal a esa oportunidad de compartir con alguien. Em, y también planes que no tienen nada que ver con lo laboral. A mí me invitan a mover un catre, yo hago el hueco. Yo hago el hueco para ir a mover un catre. Se lo juro, me han invitado a planes rarísimos y en el sentido de, pues no están tan planeados, no son lo típico, de un día para otro y yo digo, nos vamos. Fui una vez a un paseo que no conocía a nadie, de los mejores paseos de mi vida. Em, Tener conversaciones distintas, eso me encanta ahora, porque es que usualmente, bueno, no voy a juzgar a nadie, pero mucha gente vive en lo mismo, todos los días. Cada vez que se ven los mismos temas, y el chisme, y las series, y la política, y cuando se dan un momento para hablar de otras cosas. Es que el momento para aprender se acabó en el colegio. Solamente te tienes que dar la oportunidad de aprender cosas distintas y de otras perspectivas cuando te manda el terapeuta. Eh, entonces yo soy feliz hablando de todos los temas, entendiendo a la gente, yendo a todos los planes. Entonces, incluso hay un montón de gente que por cómo me he visto en el día a día y por, no sé, el estilo de vida que han percibido de mí, nunca se imaginarían que yo soy una persona a quien le encanta el campo. Juro. Campo Pero sin agricultura. sí, pero también que yo llego a la finca y yo me pongo las botas y cojo el machete y yo me voy al bosque y yo echo machete 5 horas con la Plot twist. cantimplora y Plot eso es lo que la twist. gente entiende cuando conoce esta faceta mía. Es más, le boto un tema que encantó ahorita que lo publiqué en LinkedIn. Con mi papá, bueno, de todas las ventas que yo hacía en el colegio, yo iba comprando ganado y siempre tuve ganado de carne. Y en diciembre montamos una lechería. Renuncia el trabajador de la lechería. Los jornaleros que atienden las necesidades extraordinarias que uno se llaman jornaleros, pero uno contrata por la jornada, no estaban disponibles. Y si uno no ordeña la vaca, se daña. Y son vacas caras. Eh, Me tocó irme a la finca un mes entero, despertarme a las 5 de la mañana, cortar el pasto, picar el pasto, preparar el concentrado y los suplementos, ir por las vacas, ordeñar, devolver las vacas, separar los terneros, vender la leche, salir a buscar empleado. Fui hasta 11 pueblos, no encontraba. Corra para el ordeño de la tarde. Piqué pasto, preparé los suplementos. Ta, ta, ta. Duré un mes y no encontraba el hijo de madre trabajador. Dentro de esas hubo uno que llegó que me tocó casi sacar con policía, o sea, violencia de campo dura, violencia. Eh, ¿Hay foto de esto? Ordeño, Porque hay video. Eh, podemos pedir el video después para ponerlo. ¿Esto se puede editar? Sí. Lo pedimos pero necesitamos la evidencia se las física muestro, se las muestro, se definitivamente. las muestro. Buenísimo. Ah, Por eso cancelé diciembre. Entonces,
Y fue un momento súper frustrante, fue puta, eso fue heavy, heavy. Todo lo que le conté, al lado de lo de la leche, fue nada. Y sobre todo porque yo lo tomé desde el lado positivo de qué oportunidad bonita para agradecerle a la vida tener que ordeñar, Tener trabajo, tener activos, tener bienes, vacas, tener, claro, que no. moverme, tener el tiempo de hacer esto. Y yo llegaba y además después de volver al segundo ordeño, trabajé en el computador y vuelva hasta la 1, La 2, rama judicial levántese no a da las espera. 5 de la mañana. Me adelgacé 5 kilos en diciembre. 5 kilos en diciembre. No litigo, entonces la rama judicial para mí no es un inconveniente. Ok, O sea, yo me dedico a los temas financieros, corporativos, ok. comerciales dentro de la firma. Y el tema, y el tema de la leche fue muy retador. Entre vacas y abogados, se va a llamar este capítulo de Borguera. A ver si hacemos un buen clickbait ahí. Em, ¿Por qué crees que a la gente le cuesta tanto trabajo encontrar esa parte de Andrés? Entonces, hoy eres... Yo tengo una respuesta que no sé si sea la que es o no. Y es porque, como toda la vida me ha tocado vender, y como abogado a uno le compran marca, usted tiene que tener una imagen pública Ok. que sea coherente con. Entonces, en esa medida, a mí me ha tocado mostrar un Andrés incompleto. No me arrepiento, nuevamente, porque incluso ahorita he venido corrigiendo. En LinkedIn publiqué lo de la vaca y he empezado a publicar otra vez temas de trabajo en mi Instagram que había cogido de solamente, como lo llaman, por categorías lifestyle. Y empecé a volver a mandar mensajes, yo no diría políticos, pero sí de política, Ok. ¿sí? Y pues me empecé a mostrar mucho más amplio ahora, pero sí tuve, y yo creo que es consecuencia de eso, una época muy prolongada de mostrarme para vender la imagen de me va bien, contráteme. ¿Sí? Que juzguen como quieran juzgar, pero pónganse a vender con su propio nombre, porque es que es muy distinto salir y decir, no, voy a vender con Brigario Rutia, voy a vender, ¿no? O sea, me estoy pegando al nombre de otro. Pero luego de 10 años de tener mi firma, casi 10, eh, salir a decir soy Andrés Bejarano y que digan, ah, ya sé quién es, o Bejarano y Calderón, ah, lo he escuchado. Eh, Eso es una marca. Entonces, pues definitivamente es culpa de que me tocó venderme. Y me tocó vender mis servicios y de eso he comido estos 10 años y eso ha pagado todo lo que le he contado. Me hablabas ahorita de conversaciones distintas, que te gusta tener conversaciones distintas. Em, yo creo que te comentaba antes de que empezáramos a grabar como de que he aprendido muchos del ejercicio sobre ser vulnerable, como lo importante que es eso. ¿Estás acostumbrado o te has ido acostumbrando de pronto a tener conversaciones un poquito más vulnerables en ese sentido? No sé, como de No me ha pronto esta, tocado, no me como ha de esta. tocado. Y eso es nuevo. Yo no me ponía vulnerable con nadie, con nadie, ni con lo de la vaca. Pues de las vacas, le digo la Sí, sí. vaca, pero em, tuve un momento demasiado deep. Uf, y hasta lo escribí en LinkedIn nuevamente. Entonces he empezado también a abrir mucho más ese Andrés, también porque ya puedo, creo. Espero no estarla cagando, pero pues de eso se trata, decidido. Venir a esto y contarle cosas personales cuando tampoco hay la necesidad de contarlas. eh, Necesidad personal, que Sí. seguramente hay pues otros valores que los que estén oyendo, viendo, puedan sacar de acá. Em, y sí, la respuesta básicamente es, últimamente he tenido muchos más espacios en donde he mostrado esa vulnerabilidad, con lo que ahora me siento súper cómodo. Em,
Sí, todo es una evolución, o sea, todo lo que le conté, volverme un robot, luego la sensibilidad, luego el cuestionamiento, luego la nueva determinación, todo es yo creo que la paleta de colores que lo van pintando a uno, y por eso yo creo que uno sí tiene que ser muy consciente de las decisiones que toma. Y cuando actúe inconscientemente, reflexionar permanentemente y ser súper crítico sin pobretearse, sino agradeciendo la oportunidad de ver pues el error o la cualidad y saber direccionar hacia donde uno quiere el balance entre esas dos cosas. Sabes que yo creo, o digamos que dentro del ejercicio de vulnerabilidad que como he estado haciendo en los últimos años, yo he descubierto que a la gente le da miedo ser vulnerable porque es como mostrarse débil. De cierta manera lo es, ¿no? El punto vulnerable de algo es, entre comillas, un punto débil de algo. Yo he percibido con el tiempo que cuando tú te muestras vulnerable ante alguien o ante algo, las personas agarran un poco más de respeto. Uno, porque se requiere mucho para ser vulnerable, eso es súper importante. Pero dos, porque confunde un poco a la gente también. Es raro que alguien muestre su punto débil, pero cuando tú a un equipo de fútbol o en la guerra le muestras a tu enemigo o a tu rival tu punto débil, la gente queda como un poco precavida, porque si esta persona ya es capaz de decirme, este es mi punto débil, ya yo sé que este es mi punto débil, ¿qué vas a hacer ahora? La gente le agarra mucho respeto a esta. ¿Has visto la película de 8 Mile, la de Eminem? No. ¿No? Bueno, recomendada. No te voy a spoilear porque es una película muy buena, pero básicamente al final hacen un poco ese ejercicio donde uno le está rapeando al otro y le dice, ya yo sé todo lo que tú vas a hablar de mí, ahora ve y rapea tú. Y el otro quedó como, mierda, ¿y ahora de ¿Y qué ahora qué rapeo? digo? ¿De Sí, qué ¿cómo lo rapeo? jodo? ¿Cómo lo jodo? Y es un poco ese A ver, ejercicio. yo creo que no tenemos que perder de vista que si uno lo va a hacer es porque de alguna forma hay algo positivo. Porque de lo contrario uno puede quedar como alguien que se está victimizando permanentemente y eso no suma. Correcto. Y yo creo que yo tengo una frase que últimamente he repetido un montón y es, nada que no sume. ¿Usted se siente mal por algo? ¿Le suma sentirse mal? No le suma, no se sienta mal. Ahí salió el man robot, ¿no? Un poquito, la verdad lo Eh, pensé, pero sí. sí, pero pues es que uno tiene que ser versátil en la vida, uno no puede ser ese único solo carácter que en español sería no tener solamente esa personalidad o ese rol más bien. eh, entonces por eso digo, uno tiene que ser estratégico. Si te sirve manifestar una vulnerabilidad en donde quieres que haya una conexión personal, eh, hazlo. Si eso no te está restando para el otro objetivo que va acompañado de establecer una relación personal. Sin duda también están involucrados elementos de persuasión frente a el otro, pero también están aquellos de me voy a aprovechar de la prevención que tiene la gente con quien es vulnerable para no hacerlo sentir mal y demás, y por eso me voy a mostrar vulnerable. Eh, Hay tantos escenarios en la vida que pues administre cuál de las dos le sirve. Y ya pues depende obviamente de su personalidad. Si usted no está de acuerdo con una, pues no la haga. Pero la vulnerabilidad al final yo creo que es para el círculo más íntimo de uno. em, o cuando hay un beneficio detrás de eso. Como por ejemplo mostrarse como más quién es uno en lo personal y no solamente en lo laboral. Y pues ya está, esa sería digamos que mi perspectiva sobre ese punto que es muy importante. O sea, definitivamente la vulnerabilidad es lo que permite que uno construya, porque si uno no rompe la barrera que uno mismo se impone, eh, proteccionista frente a el que dirán o frente a me pueden hacer daño, o y uno está dispuesto a
hágame daño. O venga y me cuestiono, ¿estoy en lo equivocado? Pues de ahí es de donde uno dice, ah, es que aquí hace falta meterle materia, ¿no? Entonces construyo. Entonces es demasiado útil, o sea, yo le he cogido un valor increíble, increíble. Y cuando te dije en el momento me tocó abrazarme muchas veces, puta, si uno no, perdón las palabras, No, está bien. si uno no es capaz de decirse a uno mismo, ¿y quién va a resolver esto por mí, sino yo, que dijiste antes de empezar el espacio? eh, si nadie lo va a hacer por mí, entonces yo, ¿y qué tengo que hacer para que sea yo? Listo, me abracé, pa'lante. Porque muchas veces la gente en su victimización espera que alguien venga a resolverle la vida, el pedo le aparezca Dios, el Espíritu Santo, el vecino, la mamá, la hermana, el primo, el cuñado, a resolverle. Y sabe, frente a eso voy a decirle otra cosa que me parece demasiado importante. Si hay alguien que esté escuchando, que ojalá nos escuchen, Por favor. y es la gente toda está muy metida en su vida y son infinitamente poquitas las personas que están pendientes de los otros. Entonces, si uno quiere que alguien haga algo por uno, búsquelo, persígalo, insístale, investigue cuál es la mejor forma de lograr que esa persona lo haga. Persista, dele un espacio, vuelva, intente, pero no pierda de vista que eso está en sus manos. Y frente a eso hay una frase que también me acompaña un montón, es cuando usted ve hacia adelante la oportunidad de obtener algo y le da susto o piensa desde el momento cero que no lo va a lograr, usted está en el mismo escenario que si trata y le dicen que no. Entonces, si usted trata y le dicen que sí, pues usted en ese momento cero donde estaba tomando la decisión de tratar, tenía 50% de posibilidades que le dijeran que sí. Entonces, si usted ya tiene el no, ¿por qué no va por el sí? Entonces eso se lo digo frente a, por ejemplo, cuando uno tiene que acercársele a alguien, buscar algo de alguien, tal. No sé si sirva, pero a mí me ha servido un montón. Andrés Bejarano, socio y fundador de Bejarano Y Caldero. y Calderón. No sé por qué no puedo, o sea, es que practiqué un montón antes y siempre se me olvidaba el El Calderón. abuelo del Y palacio es Calderón. además tengo, no sé por qué tengo Castrillón, o sea, como que siempre que lo voy a decir, como que Castrillón. patino con eso, pero bueno. Tengo una gran Andrés amiga Bejarano, Castrillón. bueno, Andrés Bejarano, socio fundador de Calderón, Bejarano y Bejarano Calderón. y Calderón, no pude. Managing Partner Cofundador de Invictum Capital y de Managing Invictum Partner. Capital, emprendedor serial, también presidente de la Junta de la Andi del Futuro, y aún así terminamos hablando de ser vulnerables. ¿Te Sí, porque esperabas hablar de eso aquí? vine muy abierto. O sea, honestamente vine con la tranquilidad de ser y de poder responder quién soy. Esa era la idea. El reto me lo puso mi hermana, si te soy honesto. Me dijo, Sí. tienes el reto de romper a abeja porque, pues sí, digamos que No es lo que se muestra usualmente. no es lo que se ve usualmente tal cual. Así que no sé si tengas un último mensaje para todas Gracias las a Cloud. personas. Em, a todos los que nos vieron y nos escucharon, mil gracias por habernos visto y escuchado justamente. De verdad que mil y mil gracias por haber estado acá, por sentarte, por contar tu historia, por esa evolución, por ser vulnerable y justamente contarnos el detalle de esa evolución como persona, que vale un montón, incluso creo que mucho más de lo que somos como profesionales. Yo creo que lo que somos como personas siempre va a pesar mucho más. Así que nada, viejo, mil y mil gracias por haber estado, de verdad que creo que un capítulo hasta para mí inesperado en ese sentido, cuando uno se mete a LinkedIn y ve quién es Andrés Bejarano, uno de pronto no esperaba como este espacio, así que de verdad que infinitamente agradecido.
Porque Pues estaba tan... yo les agradezco un montón por la invitación, a los que oyeron hasta el final, eh, Varios nos escuchan, aunque no lo crean, pero sí. los que sean. Los que Yo sean. cuando publico en LinkedIn digo, "Puta, que lo lean 10 personas. Yo lo que quiero es entregar un mensaje, así sea 10. Sí, esa es Em, la idea. y, y gracias a ustedes, gracias Clau por insistir, gracias por interesarse y gracias sobre todo por emprender. Las cifras que yo le di de las empresas que están en la Andy del futuro, imagínese donde la gente no estuviera emprendiendo. 11.000 empleos menos, menos plata en el PIB, menos impuestos pagados, menos innovación en el parque empresarial del país. Emprender desde donde sea es hoy para mí una función en pro de país, más que pensando cada quien en su proyecto personal. Y tenemos que empezar a vernos grandes y creernos el cuento y ir por el sí. Ese es, digamos que mi mensaje final. Ya está. Gracias. A todos los que nos vieron y lo escucharon, mil gracias por habernos visto y escuchado. Síganos en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube. Por ahí les vamos a dejar absolutamente todos los links, como siempre, desde las oficinas de Zulu, la mejor plataforma para que ustedes y sus empresas hagan todos sus pagos internacionales. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión.